continuación tiene la palabra Karina Meneghetti, es licenciada en Economía por la UBA y magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la UNLA. Es profesora e investigadora del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. A continuación tiene la palabra. Bueno, no podemos hablar de política exterior sin hablar de deuda externa, obviamente, porque la deuda externa nos condiciona la política exterior. Y no podemos hablar de deuda externa sin remontarnos al año 1824, cuando Argentina, en ese entonces, recibe el empréstito de Baring Brothers, que es una empresa inglesa, ¿no?, de 1 millón de libras esterlinas. De este millón de libras esterlinas, Argentina solo recibe 96.000 libras esterlinas, que se terminan pagando 80 años después en un valor total de 5 millones de libras esterlinas. O sea, podemos decir que nuestro país ya arranca endeudado, ¿sí? Una deuda que se tardó 80 años en pagar. Pero bueno, también podemos hacer una reseña al año 1956, un poco más reciente, que en ese año, en un gobierno de facto de Aramburu, se decide unirse al FMI, obviamente sin pedir consulta al Congreso, ¿no?, dentro de la decisión de este gobierno de facto, y así arranca también nuestra relación con el FMI en el año 1956. En una época más contemporánea, les quiero mostrar este gráfico, porque muchas veces datos mata relatos, ¿no? Este gráfico va desde el 2004 hasta la actualidad, y nos muestra dos indicadores claves para entender la deuda. Por un lado, la deuda en dólares, en millones de dólares, y por otro lado, la deuda en porcentajes del PBI. Ustedes pueden observar a simple vista, ¿no?, en este gráfico, que sobre todo en el indicador amarillo, que es el porcentaje del PBI, que tiene forma de bañera, ¿no? La deuda comienza a crecer y después crece en los últimos años. Pero el indicador que a mí más me gusta es el indicador de el servicio de la deuda como porcentaje de las exportaciones. Y acá vemos muchas estalactitas y estalagmitas, o sea, vemos muchos picos, ¿no? Y también vemos algunos descensos que nos llaman la atención por su brusco ascenso o por su brusco descenso en el gráfico. Podemos ver, por ejemplo, en el año creo que este es 1986, en el año 1986 podemos ver que la deuda tiene su pico máximo en un 83,13% de las exportaciones de nuestro país. El otro pico que podemos ver es el de 74,28% de las exportaciones de nuestro país. Esto fue en el año 1999, en épocas de Menem. El anterior fue en épocas de Alfonsín. Y el otro punto que nos llama la atención es el del 51,17% de las exportaciones de nuestro país, que fue ya en la era de Macri en el año 2017. Esos fueron, digamos, los hitos de mayor deuda que adquiere nuestro país como porcentaje de las exportaciones. Y como repito, este indicador lo que nos indica es la capacidad de pago que tiene el país de esta deuda. Y después, en cuanto a los mínimos, ¿no?, podemos ver, por ejemplo, que en el año 2005 tenemos un valor de 19,72. Este valor es del año 2005, 19,72% de las exportaciones. Y en el año 2008 es el pico mínimo cuando menos deuda tuvimos, que con respecto a las exportaciones siempre, ¿no?, que es un 11% de las exportaciones. Hay que tener en cuenta que entre los años 2005 y 2008, ¿no?, es la época de Cristina Fernández, y en esa época nosotros habíamos perdido todo el financiamiento externo, o sea, hay poca deuda, pero tampoco teníamos acceso al financiamiento externo. Entonces este factor también influye en la cantidad de deuda. Salvo en ese momento que nos presta Venezuela, ¿no?, en realidad nos adquiere bonos soberanos por valor de 6.000 millones de dólares, Venezuela. No como me dijeron en algunas redes sociales, Venezuela le pagó la deuda argentina. No, Venezuela no nos pagó la deuda argentina, adquirió bonos, que en ese momento es destacable, que en ese momento no nos prestaban, no teníamos acceso al crédito, y la verdad que nos ayudaron bastante, pero tuvo sus abultados intereses superiores en ese momento a los intereses del mercado.
los que pagan la deuda somos los argentinos, de eso quédense tranquilos, y toda esta deuda que vemos acá, expresada en el gráfico, la pagamos entre todos. Bien, otros puntos para destacar, por ejemplo, es este de 14,6, este punto es en el año 2012. Recordemos, como recién también manifestó José, que en este año fue el fallo con los fondos buitres, ¿no? Y finalmente, bueno, ahí comenzaron también distintos inconvenientes, porque recién terminamos de pagar a los fondos buitre en el año 2016, que es este punto, 34,93, y ahí comenzamos a otra vez tomar deuda. Una vez que solucionamos el problema con los fondos buitre, comenzamos otra vez a endeudarnos hasta llegar al punto que nombramos recién del 51,17% de las exportaciones. En el año 2019, hacia fines del 2019, estábamos en un 46,54% de las exportaciones. Bien, ahora me voy a referir puntualmente a los 4 hitos que considero más importantes del último tiempo en lo que es el análisis de la deuda. En primer lugar, el análisis de sostenibilidad de la deuda de julio del año 2019, que nos realiza el Fondo Monetario Internacional. Después también el análisis de sostenibilidad, que nos realiza también el Fondo del año 2020, pero ya en febrero del 2020, el acuerdo de negociación de pagos con acreedores privados y la nueva misión del FMI que se acaba de ir el viernes pasado. Bueno, en el primer análisis de sostenibilidad al que me voy a referir, que es julio del 2019, el FMI nos decía que nuestra deuda era sostenible, pero no con alta probabilidad, dado los riesgos a la baja. Sin embargo, y vieron ustedes en los gráficos anteriores que nuestra situación en cuanto a la deuda no era buena, tampoco era una situación buena con respecto a nuestros indicadores macroeconómicos. Sin embargo, a pesar de todo esto, el FMI realiza el mayor rescate de la historia con 50.000 millones de dólares, de los cuales solo recibimos 44.000 millones de dólares hasta la actualidad. Luego, ya el anterior fue durante la presidencia, el último tramo de la presidencia de Macri, y luego realiza el FMI un nuevo análisis de sostenibilidad en febrero del 2020, en donde ya nos dice la deuda es insostenible, ¿no? En el julio del año anterior era sostenible, ya en febrero determina que la deuda es insostenible, que el precio se ha depreciado un 40%, y sobre todo un indicador que le gusta tomar al FMI es el indicador de los diferenciales soberanos, ¿no? Lo que nosotros llamamos comúnmente el riesgo país, que, fíjense, este es el gráfico de el informe del FMI, dice, bueno, en el informe anterior estaban en este punto y ahora fíjense cómo sube el riesgo soberano. Hay que analizar un poco este tema también porque el riesgo soberano lo calcula una empresa estadounidense, ¿no? El FMI toma ese dato y es el que utiliza también para sus evaluaciones. Pero bueno, en febrero ya nos dice que la deuda es insostenible y que está llegando prácticamente a un 90% del PBI. Bueno, en este análisis del FMI, nuestra deuda se calcula en unos 323.000 millones de dólares y, como dijimos antes, prácticamente llegaba a un 90%, un 88% para ser más precisos, del Producto Bruto Interno. Pero, ¿qué sucedía con este análisis? El propio FMI lo dice. Nuestra deuda es un 14% con el organismo, un 41% con acreedores privados y un 9% con otros acreedores oficiales. Para lo cual el FMI dice, bueno, ustedes tienen que negociar con los acreedores privados, nosotros vamos a apoyar esa negociación y después tendrán que hacer la negociación con nosotros. Claro, la negociación con los acreedores privados ya representa un 41% de nuestra deuda, que es nuestro mayor porcentaje, ¿verdad? Karina, te recuerdo que le quedan 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Okay. Me voy a apurar. Bueno, entonces, no voy a hablar mucho del acuerdo con los acreedores privados porque ya José dio cátedra al respecto,
de los 3 grupos de acreedores, el BlackRock, Fidelity y Ashford, ¿sí? Se negociaron 68.000 millones de dólares en bonos, y esta negociación fue muy difícil, duró alrededor de 7 meses. Pero finalmente se llegó a un acuerdo bastante bueno, eso lo dicen distintos analistas del país. Y finalmente la nueva misión del FMI, que viene entre el 10 y el 20 de noviembre del 2020, y ahí se está analizando, se van a un acuerdo con este organismo. En su nota final de la visita, lo que dice el FMI es que va a ser necesario un consenso político y social, y se reunió con distintos representantes del Estado Nacional, además con otros organismos y también distintos partidos políticos, para tratar de llegar a este consenso político y social. Lo que nos queda esperar es las medidas, digamos, que nos va a pedir el FMI como consecuencia de este arreglo, que se llegue con la deuda que tenemos con el organismo. Bueno, y esta es la Argentina en números. Obviamente, ya veníamos muy mal con nuestros indicadores macroeconómicos, eran muy malos antes del COVID. Bueno, el COVID acentúa este estado que tiene nuestro país, con un 40,9% de pobreza, una caída de la actividad económica del 6,9%, un índice de inflación a la suba, una tasa de desocupación del 13,1%. Y finalmente, con todos estos, digamos, con todo este panorama, tenemos que pensar entre todos, y creo que esa es la idea también del simposio, en los nuevos desafíos para la política exterior argentina. Desde mi punto de vista, es necesario una estrategia integral de desarrollo con inclusión social que guíe directamente nuestra política exterior, ¿no? Tenemos una gran desigualdad a todos niveles, tenemos una gran concentración económica. Tendríamos, en cuanto a los flujos de capitales, también se habló durante el simposio la importancia de los flujos de capitales que ha adquirido en el último tiempo, sobre todo con las nuevas tecnologías. Eso ha servido a que los flujos de capitales sean mucho más volátiles. Tenemos necesariamente como país, y dentro de nuestra estrategia de desarrollo, también tener una estrategia de regulación financiera para estos flujos internacionales. Y por qué no, podríamos hasta poder crear un observatorio público de los movimientos de capitales que pueda contrarrestar este flujo de fondos tan volátil, que le hace muy mal a nuestra economía. En cuanto a regulaciones, también es esperable que se realice a nivel internacional una ley de quiebras de estados soberanos, por ejemplo. También, ¿por qué no?, un plan Marshall con respecto a los países más necesitados y en peor situación con respecto al COVID. Y en cuanto a acuerdos regionales, no olvidarnos de esta estrategia integral de desarrollo con inclusión social. Tengamos muy en cuenta, en cuanto, por ejemplo, a los acuerdos que están en vista de realizarse con la Unión Europea, también se habla de la posibilidad de un ingreso al BRIC Plus, que contiene a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Bueno, todo esto tiene que estar dentro de una estrategia de desarrollo, dentro de una estrategia también de reconstrucción del entramado productivo que ha sido muy golpeado en este último tiempo. Muchas gracias.